Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 5. Después se presentaron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Así dice Yahvé, el Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. Respondió Faraón: ¿Quién es Yahvé, para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé, y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron: El Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite, pues, que vayamos camino de 3 días al desierto, para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. No sea que nos castigue con peste o espada. El rey de Egipto les replicó: ¿Por qué vosotros, Moisés y Aarón, apartáis al pueblo de sus trabajos? Idos a vuestra tarea. Y añadió Faraón: Ahora que el pueblo de esa región es numeroso, ¿queréis interrumpir sus trabajos? Aquel mismo día dio Faraón esta orden a los capataces del pueblo y a los escribas: Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a buscársela, pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin rebajarla, pues son unos perezosos. Y por eso claman diciendo: Vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Que se aumente el trabajo de estos hombres, para que estén ocupados en él, y no den oídos a palabras mentirosas. Salieron los capataces del pueblo y los escribas, y hablaron al pueblo diciendo: Esto dice Faraón: No os daré ya más paja. Id vosotros mismos a buscárosla donde la podáis hallar, pero vuestra tarea no se disminuirá en nada. Esparcíose pues el pueblo por el país de Egipto en busca de rastrojos para emplearlo como paja. Los capataces por su lado los apremiaban diciendo: Terminad la tarea que os ha sido fijada para cada día, como cuando había paja. A los escribas de los israelitas, que los capataces de Faraón habían puesto al frente de aquellos, se les castigó diciéndoles: ¿Por qué no habéis hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos que antes? Los escribas de los israelitas fueron a quejarse a Faraón diciendo: ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, y sin embargo nos dicen: Haced ladrillos, y he aquí que tus siervos son castigados. Él respondió: Haraganes sois, grandes haraganes. Por eso decís: Vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé. Pues id a trabajar, no os daré paja, y habéis de entregar la cantidad de ladrillos señalada. Los escribas de los israelitas se vieron en grande aprieto, pues le ordenaron: No disminuiréis vuestra producción diaria de ladrillos. Encontráronse pues con Moisés y Aarón, que les estaban esperando a la salida de su entrevista con Faraón, y les dijeron:
que Yahvé os examine y que él os juzgue por habernos hecho odiosos a Faraón y a sus siervos, y haber puesto la espada en sus manos para matarnos. Volvíos entonces Moisés a Yahvé y dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre, está maltratando a este pueblo y tú no haces nada para librarle. Oración. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina. Pido al Señor que en este día derrame abundantes bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia. Gracias una vez más por seguir en este caminar de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Ánimo a seguir adelante en este caminar de la palabra de Dios. Y a los que ya se han venido suscribiendo, ya tienen tiempo desde que empezamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, gracias por su apoyo. Anímate a seguir adelante en este caminar de la palabra de Dios y a seguir invitando a muchos más a compartir esta experiencia hermosa de la lectura y escucha de la palabra de Dios. Este capítulo 5 del libro del Éxodo nos va a colocar ante el primer encuentro que va a tener Moisés y Aarón con el faraón. Este primer encuentro va a estar con algo importantísimo, por decirlo así, con un matiz grande, y es que le van a hablar y le van a decir al faraón lo siguiente: así dice Yahvé, el Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Este matiz que va a estar en las 7 plagas, pero especialmente que se va a ver presenciado en 5 plagas, en 2 plagas no va a estar este apunte que dice Moisés y Aarón al faraón: deja salir a mi pueblo. La mención de este culto en el desierto se va a repetir como un estribillo en el relato de cada una de las 9 primeras plagas, excepto, como ya lo dije anteriormente, en la número 3 y en la 6ª plaga no se va a hacer mención a esta parte que dice: deja salir a mi pueblo. Pero si nosotros vamos escudriñando y vamos viendo, en la primera plaga sí va a aparecer este estribillo que va a marcar ante el faraón lo siguiente, y dice así en el capítulo 7 versículo 14, que va a mostrar también cómo se va a presentar de ahí en adelante la plaga de convertir el agua en sangre. Y en el versículo 16 va a decir lo siguiente: y le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado para ti para decirte: deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. Ya vemos uno de las 5 veces, que va a aparecer este estribillo dentro de las plagas que el Señor va a enviar sobre el pueblo de Egipto. También en este mismo capítulo 7, pero versículo 26, vamos a encontrar que dice así: y dijo Yahvé a Moisés: preséntate a Faraón y dile: así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Ya vemos
como aparece en 2 plagas consecutivas este mismo estribillo de deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Va a aparecer también en el capítulo 8, versículo 4 en adelante, en las plagas de las ranas que va a aparecer. Por eso hay que estar también atento a todo lo que se presenta dentro de las Sagradas Escrituras. En el versículo 16 de este capítulo 8, en el versículo 23, en el capítulo 9, versículo 1 y siguiente, y 13, y el capítulo 10, versículos 3 y 24, que es donde van a aparecer esta afirmación de deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta. No va a aparecer en 2 de las plagas, pero en las otras 5 sí va a aparecer. Que es la manera de cómo Dios, a través de Moisés y Aarón, le hablan al faraón para que el faraón deje salir al pueblo. Pero algo que hay que tener en cuenta también dentro de este capítulo 5 es que faraón le va a responder también a Moisés y a Aarón con una manera como que irónica lo siguiente. Respondió faraón: ¿quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. De aquí en adelante va a empezar una lucha entre faraón y Dios, entre faraón y Moisés y Aarón, que son los que hablan de parte de Dios. Primero les pregunta: ¿y quién es Yahvé? Vamos a recordar nosotros que Yahvé fue el que se le apareció a Moisés en la zarza y le dijo: yo soy Yahvé. Ese es el nombre de Dios. Antes se le había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. A Moisés se le presenta bajo el nombre propio de Yahvé. Por eso van a hablarle y el faraón le va a preguntar: ¿y quién es ese Yahvé? Y ellos le van a responder: el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. Ofrecer sacrificios, hacer una fiesta a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar todos los días. Esa acción de gracias a Dios, esa fiesta al levantarnos y decirle: gracias Señor por la vida, gracias Señor por todo lo que nos da, y no colocarnos a luchar con Dios, porque simplemente nosotros ante Dios no somos nada. Estamos para alabar el nombre de Dios, para darle gracias, para pedirle, para suplicarle, para ofrecer nuestros sacrificios ante la presencia de Dios. Pero esos sacrificios que brotan del corazón de la persona, esos sacrificios que brotan desde esa alma que desea tener un encuentro con Dios. Por eso el clamor del pueblo llegó a los oídos de Dios. Dios bajó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, cómo estaban oprimiendo al pueblo. Llegó Moisés, llegó Aarón, hablan de parte de Dios. Pero aquella persona que se pone a luchar contra Dios, pues va a sufrir grandemente. ¿Por qué? Porque el faraón empezó a oprimir más al pueblo después de esta entrevista que tuvo con Moisés y con Aarón. Y entonces Dios le había dado pues un mensaje al faraón para ir a ofrecer culto en el desierto, para hacer una fiesta en honor a Yahvé, vuestro Dios. Pero tenemos que ver que esta fiesta que el Señor estaba pidiéndole permiso que dejara salir al faraón, que dejara salir a Israel para que le ofreciera una fiesta en su honor a Yahvé, esa fiesta nos hace ver que probablemente es la fiesta de la Pascua, que va a aparecer en el capítulo 12, versículo 1
en adelante, que es la fiesta de la Pascua. Pero resulta que esta opresión de parte de Faraón se va a acrecentar más contra el pueblo. Se va a volver una opresión indignante, que ahora la carga va a ser peor para el pueblo. Dios empieza a intervenir en la historia del pueblo de Israel, pero este hombre va a luchar contra Dios, y para luchar contra Dios oprime al pueblo, y al oprimir al pueblo le coloca cargas más pesadas, y al colocarle cargas más pesadas, pues Dios, a través de la intervención de Moisés, pues va a acrecentar también su encuentro con el faraón. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que tenemos que aprender a escuchar cuando Dios me habla, para poder contribuir en la ayuda de los demás. Dios no me va a hablar a mí para oprimir al otro. Dios me va a hablar a mí para ayudar al otro, para tenderle la mano, para ser servicial, para ser una persona que va a ayudar en la vida de esa persona. Y por eso te hago yo la invitación a ti. Anímate a ayudar a los demás. Anímate a contribuir en la felicidad de los demás. Anímate a escuchar la voz de Dios. No le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo a escuchar su voz. Dios nos pide, nos exige que nosotros podamos entregarnos a Él con un corazón sincero, con un corazón humilde. No importa que no sepas leer, no importa que seas tartamudo para hablar como Moisés, no importa que no te conozcas mucho de las cosas de Dios. Escucha la voz de Dios y Dios va a enviar personas que te van a ayudar a tener un encuentro con Él, como estamos haciendo a través de este canal de la Santa Biblia Hablada, que podamos escuchar la palabra de Dios, y como aquel pasaje de Felipe y este hombre que va a decirle: no leo, pero no hallo quien me explique este pasaje. Y para eso ha nacido también este canal en medio de la tecnología. ¿Para qué? Para que leamos juntos la palabra de Dios, y sobre todo para que podamos entender la palabra de Dios a la luz de la presencia del Santo y Divino Espíritu y de la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica. Por eso te invito, ánimo, no tengas miedo. No le dé la espalda a la palabra de Dios. Vamos a agarrar la Biblia. Vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios. Anímate a compartir con los demás. ¿Para qué? Para que todos juntos nos sumemos cada día más a escuchar la voz de Dios, para practicar las obras de misericordia, para practicar las obras de caridad, para ayudar al más necesitado, pero siempre teniendo a Dios presente y colocando a Dios en primer lugar, como lo hizo Moisés y Aarón cuando fueron a hablar y le dijeron: así dice Yahvé, vengo a hablarte en nombre de Dios, pero sobre todo a través de la palabra, de la inspiración del Santo y Divino Espíritu y de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Ánimo, no tengas miedo. Vamos a seguir viviendo este apasionante relato del libro del Éxodo, para seguir escuchando esa voz de Dios que me invita a ser humilde, a ser sencillo, a ser caritativo y sobre todo a enamorarme cada día más de Él y de su palabra. Este capítulo 5 está del versículo 1 hasta el versículo 5, primera entrevista con Faraón. Del versículo 6 hasta el versículo 14, instrucciones a los capataces. Del versículo 15 hasta el versículo 18, queja de los escribas hebreos. Del versículo 19 hasta el versículo 23, quejas del pueblo, oración de Moisés. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.